El dolor de la maternidad, el dolor de perder un bebé, el dolor de ver tu cuerpo transformarse como nunca antes lo habías visto, el dolor de entrar a una cesárea cuando realmente querías un parto natural o vaginal, el dolor de las contracciones, el dolor de tener un bebé o el dolor después de una cesárea. Todos los dolores de la maternidad en este capítulo de Crónicas de una nutricionista, pero vamos a transitarlo desde la sanación. Y tengo una invitada que es la doctora Paola Argüello, ginecobstetra, dula y cofundadora de Moms. Bienvenida, Pau. Hola, ¿cómo estás? Qué rico estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablar ese tema que es muy bonito, todo lo del embarazo, pero vamos a hablar de una realidad y es todo eso que duele y muchas veces no hablamos. Y es necesario para curar el alma de muchas mujeres y es algo que yo veo, yo creo que a diario en el consultorio. Total. Pero hablarlo no es fácil para muchas mujeres y desafortunadamente sigue siendo tabú para la sociedad. Total. Pau, yo te invité a ti porque realmente Paola es mi ginecóloga, ¿no? Quiero contarles, y Paola, para que se queden, porque vamos a hablar de esto, Paola logró que mi segundo hijo naciera por parto vaginal después del primero nacer por cesárea. Algo que hoy en día todo el mundo me dice, ¿cómo? Si no es al revés, ya les vamos a hablar de eso. Pero ahorita, como bien lo decías, Pau, la maternidad duele y eso hay que hablarlo. Y, y tenemos que hablarlo desde la sanación y la aceptación. Y no solamente te invité porque te conozco como profesional, sino porque sé que detrás de tu eh, formación como médica hay una persona que también siente ese dolor porque eres mamá, ya mamá de dos, y le das una trascendencia importante a eso que la mujer siente o que sentimos, que a veces muchos médicos no entienden. Sí, así es. Pues a- realmente, como lo dijiste ahorita, la maternidad duele y el dolor no tiene que ser feo. Ujú. O sea, eso es lo que realmente yo trato de llevarle la enseñanza a las pacientes. O sea, la contracción duele, es una realidad. Basta. Va a, va a depender del umbral del dolor de la mujer, pero también de la emoción que le pongamos y el resignificar ese dolor. Y como duele eso, también duelen las pérdidas. Pero yo le digo a todas las mamás, eso pasa por algo. Y ahorita que vayamos a hablar un poquito más de eso, no sé si quieres que lo Ya. vayamos tocando ya, pues Total. Mira, ese es el primer dolor que yo quiero tocar, porque no podemos poner un orden a los dolores de la maternidad, pero yo creo que ese es el primero que hay que hablar porque está como en un tabú. Además, no se habla del dolor de una pérdida y se habla muy poquito o solo lo hablo con los que están muy cerquita de mí y es con nada. profunda o nadie. Y es profundamente doloroso perder un bebé. Sea que tengamos 6 semanas, o sea, me acabo de dar cuenta y menstrué, o sea, sangré, tuve el aborto, o pérdidas de 38 a 39 semanas cuando ya van por sentado el bebé. Hablemos un poco de ese dolor de la pérdida de un bebé y cómo se transita un poco desde la ginecología, desde tu conocimiento. Bueno, primero, cualquier pérdida, chiquita, grande, como sea, es una pérdida y hay que tomarlo y vivirlo como tal. Como dices tú, desafortunadamente es mucho tabú y todo el mundo cree que cuando hubo un aborto, porque no me cuidé, culpa. porque no me di cuenta que estaba embarazada antes, porque no hice preconcepcional, no. Y eso lo he aprendido en el camino y es que cuando hay una pérdida es porque iba a existir esa pérdida, sea lo que sea que nosotros hubiéramos hecho. Y para entender eso, porque eso también es duro para nosotros como ginecólogos, o sea, decirle a una mamá que está súper ilusionada, que ha hecho todo, que ha sido súper juiciosa, y de pronto cuando llegan a la ecografía a ver su bebé y no está. Ay, no. O sea, yo desde que pongo el transductor soy como que, oh, Dios, Eso para ti como... ¿cómo le voy No, no, no. a decir a esta mujer que ya no está? O sea, yo ahí soy como que, Dios mío, por favor, ilumíname y dame las palabras que yo necesito para decirle a esa mujer de la mejor manera que ya no está. Ay, no. Eso yo creo que es de las cosas más duras y mira, Sí, está con el ojo aguado. La ¿por qué? gordita que vamos a llorar. Te dije, Por eso que la porque, invité, porque tiene una por, sensibilidad enorme. porque es muy difícil
pero afortunadamente a mi vida llegó en algún momento y en algún momento que ese libro me ayudó mucho, por ejemplo, para una paciente que tuvo una pérdida a sus 38 semanas Uy, no, y es un libro que se llama El Plan del Alma. el plan del alma. Y todos los seres que llegamos a este plano sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Y lo hacemos con un objetivo, con una intención de que llegué para enseñarle a ese papá y a esa mamá algo, Algo. sino que uno no entiende ese algo en medio del dolor. No, 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 no. Entonces es muy difícil, pero de pronto acompañar este proceso de una forma más tranquila, más no tener, y de una, yo ya sé tanto que las mamás se culpan tanto que lo primero que les digo es, esto no es culpa tuya, Sí, total. esto iba a pasar, ¿listo? Así yo hubiera puesto todos los medicamentos que algunos ni evidencia clínica tienen, pero muchas personas lo ponen porque de pronto eso calma a la mamá, o así la mamá se haya cuidado perfecto, cuando las pérdidas llegan es porque va a pasar. Número 1, para que lo tengan como ahí en el chip. Cuando pasa algo es porque va a pasar y algo nos iba a enseñar y en algún momento lo vamos a entender. No lo vamos a entender hoy, no lo vamos a entender mañana, lo vamos a entender en algún momento. Y eso solamente lo va a saber Dios y la persona o la energía en la que crea cada persona. Exacto. Número 1. Número 2, la pérdida no es solo de la mamá, también hay un papá. Ujú. Y muchas veces nos centramos solo en la mamá. Y los papás son el fuerte y como ella está derrumbada y como ella está llorando y como perdió su bebé, ¿yo cómo voy a llorar? Claro, tengo que O contener. sea, yo soy el que va a contener esta familia, ¿cómo voy a llorar? Y no es así y también se los digo a los papás en la consulta. Usted también perdió su hijo. Sí, Usted también siéntase en el derecho, en la tranquilidad de derrumbarse, total. de pedir ayuda, porque es que usted es el papá. Número 3, hay riesgos en la obstetricia. Sí, O sea, hay cosas médicas que hacen que sí tengamos mayor riesgo de pérdidas y por eso es tan importante como la consulta antes de para disminuir un poquito ese riesgo, pero como les digo, solo Dios y solo esa energía y solamente ese ser sabe si va a llegar o no. O sea, nosotros somos un instrumento aquí en este plano de todo lo que ya sabemos que va a pasar. Pero si hay unos riesgos, pues, no sé, una paciente con una enfermedad autoinmune, con síndrome antifosfolípidos, con incompetencia cervical, que no va a perder un aborto, pero lo puede perder a una edad gestacional más mayor. grandecita, una preeclampsia severa que haga que esa placenta se desprenda. Que la preeclampsia, perdóname ahí para que entiendan, es como que se eleva la presión arterial muchísimo en el embarazo. Exacto, se sube mucho la presión en el embarazo y hace que haya lesión de algún órgano y dentro de esos órganos puede ser la placenta con un desprendimiento y digamos que es uno de los peores escenarios que le puede pasar a una mujer, pero puede pasar. Claro. Entonces, para eso estamos ahí, como para tratar de prevenir eso, pero pues hay cosas que van a suceder. Y desde el punto de vista nutricional también hay unos factores de riesgo, ¿no? Malnutrición, sobre todo por defecto, o sea, mujeres que tienen, no hablemos de las flaquitas porque yo la tuve allá también de paciente y yo veo mujeres de bajo peso que siempre fueron flacas toda su vida y en el embarazo ya hace uno la curva tal y están ahí en rosado, en bajo peso, pero en la ecografía ese bebé crece bien, va en percentiles normal y la mamá flaquita, sube peso pero nunca está en el valor normal de índice de masa corporal para la edad gestacional. Pero estamos hablando de malnutrición, no de flacura. Estamos hablando de déficit de nutrientes, por ejemplo, el déficit de hierro. Es Hierro. una predisposición para restricción del crecimiento fetal intrauterino y eso, pues muy severo, también podría ser un riesgo de pérdida. Y hay ciertos, digamos, sustancias como tal que pueden aumentar la probabilidad o el riesgo de pérdida. No sé, exceso de cafeína podría ser o eso no está tan dateado. No está tan dateado realmente. Pues obviamente otras cosas como Bajo peso. consumo de sustancias psicoactivas y todo eso, pero médicamente bajo peso está más relacionado a restricción del crecimiento fetal intrauterino, pero también eso es lo que dices, un bajo peso con déficit nutricional, Sí, porque sí. pues muchas mujeres son de bajo peso y tienen bebés completamente Y bebés de normales. peso normal. Exacto, entonces porque muchas pacientes creen eso, ¿no? Que mi bebé, si yo no como, él no come. O si yo como mucho, y no es netamente así. No es tan directamente proporcional. Exacto, en algunos casos sí, pues obviamente si una mamá no se cuida, sube 25 kilos, la diabetes gestacional, va a tener un bebé macrosómico, que también es riesgo, Ujú. listo por la diabetes gestacional,
pero no es directamente proporcional. Entonces también hay que tener en cuenta todos estos como riesgos de los cuales van a ser independientes de cada mujer. O sea, si pasa y si hay una pérdida es porque tenía que pasar. Y aquí quiero hacer la salvedad de que claramente está con un sistema de salud adecuado, porque claro, muchas pacientes también no pueden acceder a sus controles prenatales, no pueden acceder a sus exámenes, no pueden acceder a los micronutrientes, entonces vamos aumentando el riesgo, que ahí sí es algo más prevenible, ¿no? Pero pues también hay que ser realistas en dónde estamos y tratar de cuidar lo que más podamos de estas mujeres que están en embarazo. Entonces, enfocar las pérdidas desde eso, desde cómo llegar a esa mujer, desde validar las emociones de mamá y de papá, desde lo médico y también para esa otra parte que es el escenario, que son los expectantes, los acompañantes, los amigos del trabajo, la familia, de, ay, lo perdiste, ¿por qué lo perdiste? Sí. O sea, esa pregunta no va en medio de un dolor de una paciente. O sea, no sé, no lo quería perder. Créanme que no lo quería perder. Entonces también es como sociedad ser un poquito más empáticos, más amorosos con esas personas. Y de hecho por eso muchas mujeres dicen, yo no voy a decir nada de mi embarazo hasta que tenga 12 semanas, hasta que tenga 15 semanas, porque lo puedo perder. ¿Y qué pasa si lo pierdes? O sea, no es culpa tuya. Y hay que validar ese ser que estaba ahí. Incluso lo que siempre les digo, si perdemos un bebé, hacerle un ritual, ponerle un nombre a ese bebé, validar esa existencia de ese bebé en este plano que estuvo, y eso es sanador dentro del duelo, porque igual la mamá va a hacer un duelo y tiene que pedir ayuda y tiene que, incluso yo siempre les mando, todas mis pacientes, todas, el 100%, las mando con psicología, así su embarazo vaya bien. ¿Por qué? Porque es que la maternidad es un reto. Dentro de todos esos dolores que hablabas del cambio del cuerpo, de cómo va a ser el parto, las pérdidas, ¿listo? Entonces todas deberíamos ir a psicología porque van a ser una serie de cambios. Entonces, como validar todo eso es súper importante y hacer ese duelo acompañado por psicología para prepararnos para cuando llegue otro bebé. Porque si queremos ser mamás, pues lo vamos a volver a intentar. Y es una cosa cuando he tenido una pérdida, la he trabajado, uno yo creo que no supera esas cosas, pero pues ya lo tengo más aterrizadito, más validado y empezar un nuevo embarazo tranquila a empezar un nuevo embarazo con el miedo de que me vaya a pasar. Entonces cada ecografía va a decir, no, yo no quiero ir a esa ecografía porque es que de pronto me vuelven a decir que ese bebé ya no está. Total. Yo lo viví. O sea, lo describiste así tal cual. Yo tuve 2 pérdidas después de mi primer hijo. Y yo me acuerdo que la primera fue muy reciente, fue 6 semanas, tenía 6 semanas de embarazo. Yo me doy cuenta rapidísimo. No sé si es la ansiedad, que yo decía, ay, ya, me duelen las puchecas, me voy a hacer una prueba de embarazo. Pero me doy cuenta rapidísimo. 4 semanas, ya, tiene un día de embarazada, más o menos decía la prueba. Y esa primera pérdida fue, pero dolorosísima. Estábamos en Medellín visitando a la familia de mi esposo y yo para mis embarazos nunca tuve ese tabú de no voy a contar hasta qué, porque precisamente yo decía, pues si lo pierdo, tengo la tranquilidad también de poder decirle a toda esta gente a la que le conté que quiero, también tengo la tranquilidad de decirles estoy triste porque perdí a mi bebé. Que eso es lo que yo muchas veces también le digo a mis pacientes que están en embarazo. Me dicen, tú eres la única que sabe, no le vayas a decir a nadie. Y yo lo respeto, pero también les digo, cuenta también a esas personas que quieres. Y eso fue dolorosísimo. Y a los 8 mesecitos volvimos a quedar en embarazo. Y esa segunda pérdida fue ya de 9 meses. Esa, yo no te puedo decir cuál fue más dolorosa que la otra, pero sí puedo decirte que esa segunda, 9 meses, no, perdón, 9 semanas. 9 semanas. Esa fue más traumática, porque yo me acuerdo que yo llegué donde un ginecólogo que tenía en esa época y me dijo, vaya, póngase esta pastica, se va para la casa, eso no va a doler nada. No, yo digo que eso tiene que ser una hospitalización, porque eso es como, tú sabes que yo tengo un, es un poquito más cobarde,
me dolió horrible, eso fue como un trabajo de parto y mi esposo al lado. Y yo decía, ¿qué es esto tan...? Ahí sí sentí el dolor de toda la pérdida. O sea, sangrar toda la noche, entender que eso ya no iba a estar allí, o sea, duro. Y luego viene el embarazo de Samu, de mi segundo hijo, que ya va a cumplir 4 años. Pero yo sí te puedo decir que fue miedo. Miedo ese embarazo, ya era el cuarto embarazo mío. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Dios mío, ¿y ahora? ¿Y ahora en la ecografía qué va a pasar? ¿Y ahora esto? Sí tuve mucho miedo. Y ahora lo hablábamos y es que la maternidad yo la siento como un duelo constante. Sí. No queremos ser dramáticas en este podcast, pero lo que quisimos precisamente es hablar desde transitar este duelo de una forma más sanadora, bonita y aterrizarlo, aceptarlo. Yo creo que cuando uno acepta el duelo, acepta que uno siente culpa. Yo creo que uno queda embarazada, o sea, ya, ya me fertilizaron, ya quedé culpa desde el momento cero. Sí. Hay un siguiente dolor, Pau, em, no sé si después de la pérdida o algo así, es el dolor de yo quería un parto vaginal o natural, que ya no se dice natural, ¿no? Pues Vaginal. vaginal, pero terminé en cesárea. Ahí hay un dolor. Sí, total. Yo creo que a ti te toca ese escenario, Y yo creo que hasta yo hago duelo. claro, O sea, porque para mí es re frustrante. ella Es es algo pro que, parto natural. y para mí es súper frustrante. Y es algo que yo le digo a mi esposo cada que llego y termina en cesárea, yo digo, pucha, ¿por qué? Sí, pero también tengo que entender y dentro de todo lo que yo, pues, les digo a ustedes que todo pasa por algo, todo es perfecto, ellos eligen cómo llegan a este mundo. Es entender eso, pero me cuesta. Que así tenía que ser. O sea, si a mí me cuesta ahora una mamá que se preparó, que hizo ejercicio, que hizo yoga, que hizo todo Todo. y terminó en cesárea. Ahí lo primero es estar con una persona que te respete tanto la decisión de tu nacimiento, que tú tengas la plena confianza de que si terminaron en cesárea es porque tocaba cesárea. Sí, y porque y estabas en buenas manos. Exacto. Y eso yo creo que el universo me lo hizo entender a mí, mi primer hijo. Esa historia es interesante, ¿no? O sea, yo siendo la más pro parto, dula, mundo entero, formada como dula, amando el parto, soñando con ese parto maravilloso, en mi primer embarazo, a las 20 semanas, me dio un tumor en la hipófisis, que es una glándula, un prolactinoma, un tumor benigno, que no me iban a intervenir en el embarazo, pues porque estaba embarazada, era una neurocirugía, pero que empezó a lesionarme el quiasma óptico, que es donde van los nervios de los ojos. En los ojos. Y empecé a no ver por el Dios. ojo izquierdo. Entonces, pues a las 20 semanas, apenas me faltaba la mitad del embarazo, tocaba porque no sabíamos si ese nervio iba a seguir funcionando después de que se acabara el embarazo. Entonces me intervinieron con una neurocirugía a las 20 semanas, estuve en la UCI y claro, después de eso no pude apujar. Porque ya la cirugía fue en septiembre y mi hijo nació en diciembre. Ella es tan tranquila, yo le voy a contar, que ella cuenta esta historia así, tal cual cuando le estaba pasando, la contaba. Relajada, no, estoy en la UCI, tal cosa, el tumorcito, tal, y es que no podía ver, y yo ya estoy diciendo que yo quería que me hospitalizaran porque me pusieron un misoprostol. Yo creo que es eso, es entender que todo pasa por algo y para algo. Sí. Y yo en ese momento no lo entendía. Yo en ese momento cuando me operaron ni siquiera sabía que iba a terminar en cesárea. Y yo le decía a mi ginecólogo, ve, pone miso y yo estoy en 10, entonces como no puedo pujar, me lo saco. ¿Lo sacas? Forceps. Ay, no, ella está... Me decía, está loca, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo quería tanto un parto que hasta le llegué a decir eso, pero claramente nadie me iba a hacer eso y pues tenía que ser cesárea, pero pues una cesárea indicada. Y yo digo, el universo me llevó eso para entender que también está bien, o sea, que la cesárea se hizo para salvarnos a mamá y a bebé cuando definitivamente el parto no es una vía. Eso me encanta, lo que acabas de decir. O Creo sea, que esto toca ponerle replay. sí, o sea, además que lo importante es eso, o sea, para eso se hizo, no se creó la cesárea para hacerlo más rápido, para que no duela, no se creó la cesárea para que no se me dañe mi piso pélvico, porque el parto no daña el piso pélvico, Es el embarazo. no se hizo para eso, sino que
dañamos la indicación de la cesárea con el tiempo. Sí. Te digo que me encanta lo que acabas de decir porque, y me incluyo, en mi primer parto con Alejo, yo había hecho todo. Terapia de piso pélvico, ejercicio acá, para allá, la pelota, la otra, todo de la A a la Z. Y terminé en cesárea. Y yo entré a la cesárea, yo entré a la sala, al quirófano, en duelo. O sea, yo temblaba y lloraba, pero yo nunca me negué. Cuando mi ginecólogo en ese momento me dijo, nos vamos para cesárea, yo dije, sí, lo que usted diga, lo que tenga que hacer. Pero por dentro, corazón así, crash. ¿Por qué? Y a muchas mujeres les pasa esto, pero incluso hay mamás que en el momento de la adrenalina, de que toca tomar una decisión, se paran en la raya y dicen, yo quiero mi parto natural. Quizás a veces por idealizar tanto este parto natural o vaginal de que tiene que ser así porque la cesárea es mala, poniendo incluso en riesgo la vida de ellas y de su bebé. Entonces me encanta lo que acabas de decir porque la cesárea no es una vía cómoda, no se creó para eso, puede que ahora se use muchas veces así, pero es el avance de la medicina y la ciencia para reducir la mortalidad infantil y mortalidad materna. Básicamente es eso, es evitar que los bebés y las mujeres se mueran. No, y más allá de que se mueran, O se también complique, pues. que se complique, Ujú. porque por ejemplo en mi caso yo no me iba a morir si tenía parto ni mi hijo, pero sí había un riesgo de que hiciera algo que se llama fístula líquido cefalorraquídeo, o sea, como entraron por la nariz, allá adentro, en la dura madre, había algo pegadito que si pujaba, pues se podía empezar a salir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues iba a quedar con una complicación que me iba a dejar en UCI muchos días, o sea, complicaciones que no vayan Enlazadas, exacto. o sea, complicaciones que ya iban a hacer con el sistema nervioso, infecciones y demás. Entonces, pues, ¿para qué me voy a arriesgar a eso solamente por la terquedad de querer tener un parto? Sí. ¿Listo? Entonces se hizo para momentos en los que toque hacerlo. Y algo que me decías de que me dijeron que íbamos a cesárea y se te destruyó el corazón en ese momento. Ahí hay que saber hablar porque estamos en el momento, siempre les digo, más vulnerable de cualquier mujer. O sea, estamos embarazados. Todo lo que nos diga va a estar bien porque es que nadie quiere que le pase nada malo a nuestro hijo. Entonces, lo que usted me diga va a estar bien. Entonces, saber y tener la confianza de que esa persona a la que le confiaste tu embarazo te lo va a decir como es y con la certeza de que te va a cuidar a ti como la protagonista de esa historia, porque es tu parto, no es el parto del médico. Me están dando ganas de llorar otra vez porque me estoy devolviendo a ese momento. A mí se me bajó la presión y todo, y el anestesiólogo se tuvo que poner acá atrás mío y decirme como, tranquila, porque yo tengo síncope, o sea, que me desmayo como con facilidad en ciertas, y yo dije, me les voy a ir, pero estaba muy asustada. Pero siento que faltó esa parte más humana de decirme, vas a estar bien. Exacto. Mi ginecólogo en ese momento, pues me habló, pero yo creo que todo el personal médico tiene que estar en la misma vela. Y ahí es cuando quiero hablar ahorita de ese parto humanizado, de todo lo que sucede con... Yo estoy segura que este podcast lo están viendo sobre todo muchas mujeres en embarazo. No saben, las primerizas, no saben qué me espera en ese momento. Y ahí es donde hablamos de, o sea, habla tanto de ese parto humanizado y es que esperamos del personal de salud que acompaña a esta mujer, la primeriza sobre todo, pero todas. O sea, todas tenemos un parto diferente, el segundo no va a ser igual al primero. ¿Qué es un parto humanizado? Lo que acabamos de hablar un poquito. El parto humanizado es el parto donde se respeta y se conoce a la mujer y su bebé como los protagonistas de ese momento. O sea, no es nadie más diferente a ellos. ¿Por qué? Porque la mamá es la que elige en qué posición parir, con quién estar acompañada en ese momento, cómo es la vía del parto, cómo quiere que sea. Entonces es darle ese protagonismo a esa mujer porque es que es el momento de nacimiento de su bebé y lo que les digo yo, del nuevo nacimiento de ellas, porque cada bebé como que lo transforma a uno. Total. Y ahí podemos hablar de una vez de algo que todo el mundo nos habla de los cambios físicos del trabajo de parto. Entonces vas a empezar contracciones, Que duele. después
que ahora Que duelen. Que duelen, las contracciones duelen, Mentiras a él. pero lo que siempre les digo, todas las contracciones se acaban. Y yo creo que te lo dije. Sí, varias veces. Todas se acaban, ninguna es eterna, ninguna es, ninguna es eterna. O sea, si entendemos eso, yo creo que lo tomamos un poquito mejor. Sí. Pero entonces todo el mundo habla de las contracciones, la dilatación, y después vamos a romper membranas, y entonces después vas a dar en 10 y vas a pujar y van a hacer tu bebé. Y después va a salir la placenta. O sea, todo el mundo le explica eso a uno. Pero nadie le explica las emociones de la mujer en ese trabajo de parto. ¿Listo? Hay una ginecóloga que es dula también, súper abanderada del parto humanizado, que se llama la doctora Susana en Bogotá. Y ella hizo un partograma emocional. Entonces al principio estamos súper ansiosas, sí, ya tengo contracciones, ya van a ser súper felices. Después ya llegan y entonces soy más concentrada, tengo más dolorcito. Entonces ahorita respiremos y digamos lo que me enseñaron en el curso para yo poder llevar esto. Después estoy en 8 de dilatación y es un miedo. Entonces ahí es donde yo le digo a mis pacientes, muchas les da o por vomitar o por llorar. Les digo, haz lo que tu cuerpo te esté pidiendo. Porque eso es dilatador. Sí. O sea, cuando las pacientes viven eso tan natural, de verdad que eso dilata. Entonces, ¿es el miedo a ser mamá por primera vez? ¿O es el miedo a ser mamá por segunda vez? Y ahorita Contamos una contamos una anécdota. ¿O es el miedo a, juepucha, se me acabó mi vida sin hijos y ahorita yo voy a tener que estar con un bebé para arriba y para abajo? Y mi vida me va a cambiar. Entonces, todas esas cosas te llenan y es miedo. En 10 de dilatación lo describe como sensación de muerte inminente, o sea, uno siente que ya no puede, o sea, que te va a morir. Y cuando las pacientes, yo las molesto, y cuando me dicen con rabia, yo ya no puedo más, me pongo los guantes, porque ya van a hacer. Son cuando ya dicen, ya no más, o sea, va a morir, listo, ya van a hacer. Y justo se lo entregan a uno, y es, ya, desapareció todo el dolor. ¿Esto es por la oxitocina que se libera en ese momento? Oxitocina, noradrenalina Ay, pucha. y prolactina. Entonces hace ese enamoramiento. ¿Listo? Que esa es otra cascada de la que nadie nos habla, que es la cascada hormonal. Entonces eso de ahí es donde pasó toda la oxitocina y a mí me pasaron a bebé y Ya. ya. Me devolví ese planeta parto. Estaba por allá en el planeta parto y me devolví cuando me lo pasaron. Imagínate toda esta oleada de emociones que sucede, de las que no se habla mucho y que realmente pasa. Pero yo vuelvo a mí a compartir esta experiencia personal porque yo en mis 2 partos, uno que termina en cesárea, otro que termina contigo en un parto vaginal, fue completamente diferente la experiencia y ahí retomo ese parto humanizado. Y los 2 nacieron en la misma institución, aclaro, ¿sí? Pero digamos que el acompañamiento es súper importante y hay algo clave. De esto me provoca como hablar de un montón de cosas al mismo tiempo, pero hay algo clave aquí, también es la preparación para ese día. Saber creo qué te espera. Es lo que Exacto. yo les digo a las pacientes. Una cosa es que vos vayas, te digan, nos vamos de viaje, haga maleta y no le digan para dónde y usted empacó vestido de baño, bloqueador, sombrero, todo. No íbamos para el nevado. Sí, Entonces la vas a pasar re mal, total. la vas a pasar muy mal porque Sí. vas a tener mucho frío. Y aquí, Otra cosa es sí. que le digan, vamos para el nevado, usted lleva todo térmico, todo perfecto y la va a pasar muy bien. Entonces Total. es la preparación. Por eso es que lo traigo a colación, porque cuando estuvimos contigo, además, Paola, tú eres cofundadora de Moms, que han hecho junto a tu hermana Angélica un trabajo espectacular porque hay una preparación, tienen un curso prenatal espectacular para que por favor las sigan en Instagram, en sus redes sociales. Nosotros hicimos con ustedes fue muy chistoso porque todos eran primíparos y Federico y yo, ya es el segundo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Es que no sabemos nada. No, y además que eso es algo súper importante. Todo el mundo cree que eso es solamente para el primero o solamente para parto. Y vos que lo hiciste, o sea, eso no es para tener parto, eso es para prepararse para la maternidad. Sí. Pero hubo algo muy bonito contigo y fue la cita de la preparación de parto, ¿sí? El plan de parto. El plan de parto. Ya se me olvidó.
Pues menos mal porque no lo voy a volver a hacer. Siguiente, toca recordarlo. Pero yo me acuerdo que Fede, mi esposo, llegó completamente empoderado al día del nacimiento de Samuel. Con Alejo no tenía ni idea, solamente aprendió a leer el monitor y me decía, ahí viene la contracción, ahí viene. No sabía hacer nada más, me apretaba la mano, yo acostaba. Fue totalmente diferente, él me sabía hacer el masaje, llevamos en la lavanda, llevamos el difusor, llevamos la pelota, llevamos todo. Íbamos preparados para ir al Nevado, literalmente. Entonces, eso es importante, esa preparación que digo yo que no todas ahorita las que nos están viendo tienen que ir a buscarte, ojalá que si están en Cali te busquen, pero pues de pronto una Paola Argüello hay ojalá en muchas partes, y es que uno como paciente tiene unos derechos y si uno sabe lo que uno debería exigir en el momento que nace su bebé, eso es parte, digamos, de también ese parte De empoderarse. empoderarme y saber lo que yo necesito. Claro, es que eso todo va ligado, lo que decías, querés hablar de muchas cosas, eso va ligado. Primero, estar con una persona que te dé la confianza, que te dé la información que es, o sea, si yo les doy la información que es, los preparo, les digo, puede pasar esto, puede pasar eso, usted puede llegar en 1, en 5, con membranas rotas, con membranas íntegras, llegar a 40, o sea, yo les planteo todos los escenarios en el consultorio. ¿Cuál va a pasar? No tengo ni idea. Pero si usted ya sabe todos los escenarios, dicen, ay, bueno, ella me dijo esto, tranquilos, esto podía pasar, no nos afanemos, ella dijo que hiciéramos esto, entonces uno va mucho más tranquilo y sabe qué hacer. Incluso no me necesitan a mí, puede que ese día yo no esté en Cali, pero ya tienen también la información y ya saben tanto y empoderamos a la pareja, no tiene que ser el esposo, la persona que la acompañe, porque hay mamás que no tienen pareja en el momento del nacimiento y es una realidad. Totalmente. Que esa persona que vaya a acompañar a esa mamá esté tan bien informada que sepa cómo ayudarle. Y es una cosa, un esposo que acompaña, pero se sienta en la silla porque yo qué voy a hacer. Y no es que sea mala gente, es que no sabe qué hacer. Sí. Es que nadie le ha dicho qué hacer. A otro que sepa, no, ven y te hago el masaje, te está doliendo aquí, hagamos esta presión, ven y te pongo la banda. Si ella quiere la luz apagada y ella no va a estar pendiente de apagar la luz, ven y yo la apago. Entonces, como yo les digo, yo los vuelvo unos dulos. Tal cual, tal cual. O sea, mi objetivo es que el papá o esa persona que acompañe sea el dulo, porque qué mejor oxitocina que la que te da tu persona favorita. Total. O sea, si me dan un abrazo a mí, yo estoy ahí, las abrazo, pero yo no les voy a generar la oxitocina que les va a generar el esposo. Total. O sea, es otra conexión completamente diferente y es la conexión con ese bebé. Entonces, es que estén tan bien preparados y empoderados que vivan eso y que les digan, no, vení, yo no quiero parar, no quiero acostarme así, yo sé que me puedo parar un poquito, sin atentar contra la seguridad, ¿no? Porque a veces también creemos que sabemos por lo que leemos de cualquier parte, entonces también pedimos cosas que, un momentico, eso tampoco basta por allá. Entonces también hay que saber, y esto lo digo porque muchas veces hablamos de parto respetado y le ponemos muchas florecitas, y el parto respetado también duele, porque las contracciones duelen, y eso hacen parte del parto. El parto respetado también se puede complicar, también puede haber una hemorragia posparto, también podemos necesitar forceps, y no está mal, es saber que eso puede pasar, pero que se hace solo si se necesita, que una intervención se hace solo si se necesita, y explicarle a la mamá, no hacerse como que, ay, ¿qué me están haciendo? No tengo ni idea. No, vení, vamos a hacer eso porque está pasando esto. Entonces ella se siente más tranquila, pero eso, como se los digo a los papás, esto se habla en el consultorio. Sí, sí, sí. Esto no se habla el día del parto, la mamá llorando con la contracción, el papá perdido. O sea, si uno habla esto antes, en el momento que eso pase, lo van a tomar mejor. Porque el cerebro de una mujer en trabajo de parto es un cerebro lleno de oxitocina. O sea, es un cerebro que está por allá en otro mundo. Sí, No, literal. sí, o sea, así es. Sí, yo me acuerdo demasiado y es una mezcla de todas esas emociones, dolor, miedo, ansiedad, emoción. Hablemos del duelo, quizás uno de los que a mí más me gusta hablar. Ahorita dijiste una frase absolutamente cierta que conecta con esto y es, cuando ya estén en 10 de dilatación, la mamá me dice, me voy a morir.
y literalmente lo leí en algún lado, la mujer, la madre, muere un poco, o bastante diría yo, Muere una muere mujer para que para dar vida, ¿cierto? Nace un bebé y nace una mamá. Pero ese duelo de esa mujer que muere, entre comillas, bueno, muere, es, es fuertísimo. Y no es solamente el dolor en el momento del parto, sino el dolor siguiente, ¿no? El dolor de ahora estoy en una casa y lo único que hago es dar teta o cuidar un bebé. Ya, hay que hablarlo, ¿no? Sí. Ahora ya no tengo la libertad de dormir hasta que yo quiera, sino que no solamente no duermo hasta que yo quiera, sino que no duermo. Me duele profundamente que yo quiero, ya no tengo el cuerpo que yo tenía antes. Es otro, se transformó. Me duele profundamente que yo ya no tengo el tiempo para mí. O sea, hay un montón de dolores y es el dolor de esa mujer que muere un poco. Hablemos de eso. O sea, tú como mamá, como dula, como ginecobstetra, como que lo vives tan profundamente. Bueno, aquí lo que decís es en ese momento, Que se murió. pues, es en ese momento cuando muere una mujer y nace otra completamente diferente y el cuerpo es tan sabio que esa inundación de oxitocina que tiene nuestro cerebro se encarga de que olvidemos o que tengamos lagunas del momento del nacimiento. Sí. O sea, hay muchas mujeres que dicen, ay, yo no me acuerdo de eso, o yo no me acuerdo de esto. Esa es la sabiduría de nuestro cuerpo, porque es que si nos acordáramos, yo creo que... No, la escena de un parto no es bonita. Yo no me acuerdo, para ti es bonita, pero si llega aquí uno de los que nos están grabando y todo, yo creo que estos hombres quedan desmayados. No es bonita, sino que hay que acompañarlo. O sea, una cosa es un parto donde la mamá no tiene ni idea de dónde va a estar. Pero, o sea, obviamente el dolor es fuerte. Eso no se lo niego a nadie. Yo creo que a todas mis pacientes yo les digo, ¿va a doler? Sí, va a doler. O sea, el día que le digan que no va a doler, a la analgesia ayuda, pero va a doler. Sí, O sea, la analgesia obstétrica es una gran herramienta que es verdad, doy fe de eso. No importa la analgesia, duele. pero yo les digo, va a doler. Entonces, dentro de los duelos, nuevamente. Entonces, primero es el duelo de que ya no va a tener tiempo para mí, ya no voy a tener el cuerpo que voy a tener. Y esos duelos al principio son como más fuertes. En el tiempo como que uno los va procesando. Sí. Entonces, saber que todas en el posparto vamos a tener unas primeras semanas que incluso están descritas y son las 2 primeras semanas y se llama baby blues y es como que uno llora por todo y se pone súper sensible y está acostumbrándose a la lactancia, no duerme, está cansado. Y el baby blues a la depresión posparto hay un paso. Entonces también hay que tener cuidado con esa depresión posparto que es tan importante identificarla en el momento del posparto de las mamás y así toda esta tristeza, cansancio, irritabilidad, como incomodidad con este momento persiste más allá de 2 semanas. Sí, yo te quiero interrumpir ahí porque sí me parece importante que diferenciemos muy bien entre el baby blues y la depresión posparto. Exacto. Porque muchas mujeres, yo estoy en depresión posparto, no. Defínenos bien qué es la depresión posparto. ¿Cuáles son los síntomas específicos para yo decir, tengo depresión posparto? Son todos estos síntomas que pueden estar en el baby blues, pero los del baby blues se limitan, son limitados. Son 2 semanas mientras todas esas hormonas se nos acomodan y todas esas vivencias como que apenas estoy cayendo y estoy volviendo a la realidad de que esa maternidad está empezando. La depresión postparto es esa mujer que persiste sensación de tristeza, llanto fácil, irritabilidad, no come, no duerme o duerme mucho, cambios en el comportamiento que persisten más allá de 2 semanas y que empiezan a generar alteración en la relación mamá-bebé. No la quiero lactar, no me dejen sola con ella, no la quiero cuidar. coger, no la quiero cuidar. O guay, y todo el mundo, ¿y yo qué hago con una mamá? No, o sea, ¿qué hago? Los esposos dicen, ¿y yo qué hago con esa mujer que está como toda rara? Primero, identificar que esto puede pasar Sí. y que es una enfermedad, como una hipertensión, por como favor. cualquier cosa y que no, ay, no está, ya está haciendo show o no sé qué. Ujú. No, es una enfermedad y es por una alteración en unos neurotransmisores y demás. ¿Listo? Que la mayoría
mejora, les va muy bien con psicoterapia, pero que hay un porcentaje que puede requerir manejo con antidepresivos. Y Total. está bien y son compatibles con la lactancia. Sí. Y yo siempre les digo, yo prefiero una mamá que tome esos medicamentos 3 mesecitos a una mamá que tenga un niño de 3 y 4 años y siga en esa depresión postparto sin gozarse la maternidad. Total. Sí. Y le tienen mucho miedo a eso también, ¿no? ¿Cómo me voy a medicar? Es que como yo voy a estar deprimida. No, es una realidad que le puede pasar a cualquier mujer. Súper importante lo que acabas de decir. La depresión postparto, diagnosticada como tal, es una enfermedad y hay que atenderla. No podemos dejar así como que, y sobre todo que una mamá y una familia transiten esto solos. Sí, es duro, porque ya solo el posparto es duro para una familia. Total. Todo lo que pasa en el posparto es un reto. Yo les digo, ustedes en el embarazo les digo, ustedes empezaron una aventura muy linda en pareja, pero muy retadora. Y la parte más bonita es el embarazo. Sí. El posparto es un reto tras otro, uno va pasando retos. Yo diría que el posparto es como uno de los retos mayores de la vida de pareja, porque ahí llega un tercero, o un tercero y cuarto si es múltiple. Y ahí es donde viene el reto de, ahí hay otro dolor de la maternidad, y es en el cuidado de ese bebé. Y viene cargado de esa culpa tan característica de la maternidad. En el cuidado, no sé si a ti como mamá te pasó y si lo ves mucho con tus pacientes, pero hay muchas mujeres, madres que dicen, yo me tengo que encargar. O sea, yo soy la responsable. Yo lo tengo que lactar o si no alimentarlo. Yo soy la que lo tiene que dormir. Yo soy la que lo tiene que bañar. Y casi que sentimos que es nuestra responsabilidad absoluta. Pasa sobre todo con el primero. Sí. Y entonces empieza uno con un agotamiento físico también y se le olvida que para maternar se necesita una tribu. Exacto. Que estas palabras son sanadoras. ¿Tú cómo lo ves? Este tema de yo, y si no lo hago yo, no está bien o me da culpa. Lo viví, también lo viví. Pero la psicoterapia, amo la psicoterapia, Total. pero todas las mujeres deberíamos hacerla, todas las personas, hombres también. Le ayuda a soltar eso a uno más fácil, pero es que a las mamás nos cuesta soltar responsabilidad y nos cuesta pedir ayuda. O sea, así tengamos la persona ahí aislada, uno quiere seguir haciendo todo. Sí. Y eso es súper importante con la pareja, saberlo manejar. Porque muchas veces las mujeres dicen, no, es que él no me ayuda en nada. ¿Y tú lo dejas? No es que no lo dejaste. No lo dejamos. No lo empoderaste tampoco. Exacto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Los papás van a hacer todo diferente. Es que el problema está en que queremos que todo lo hagamos como nosotras creemos y queremos que lo hagan. Sí. Pero es que el bebé en esa familia no tiene, por ejemplo, pongo ejemplo la mía, no tiene dos mamás, tiene una mamá y un papá que la van a tratar de formas completamente diferentes. Total. O sea, yo baño y duermo a Gabriel de una forma y lo baño y lo duermo en 40 minutos, Camilo en 2 horas. Que ellos juegan, por allá lo escucho gritar, se van a jugar en la cama, o sea, pero eso lo necesita también el niño, claro, que es otro. Y el papá. Y el papá también lo necesita, sino que claro, al principio, por ejemplo, cuando Gabriel era muy chiquitico, yo lo bañaba rapidito, pues porque era chiquito, ajá, hay que bañarlo rápido, Camilo. Entonces yo por no decirle, el único que fue el rápido, o sea que yo me iba. Es mejor. O sea, yo me iba porque entendía que aunque me costara, era su papel de papá y él lo iba a disfrutar. Sí. ¿Listo? Y esto, o sea, mi familia lo vimos así, pero ahora van a ser, aquí hay 2 mamás y hay 2 papás. Las personas que tengan ganas de bebé, van a tener 2 personas que lo cuiden. O si no hay un papá, la mamá y la abuela. Sí. ¿Listo? Van a tener personas diferentes y ese bebé va a necesitar esas cosas diferentes, porque no podemos ser tan estrictos en darle solamente lo que nosotros creemos que está bien, porque no sabemos si está bien. Total. Que es lo que creemos que está Claro. bien. Entonces también es dejarlos participar y nosotros saber
respirar y soltar, porque lo que dices es la culpa. Entonces siempre nos vamos a sentir mal porque salimos a hacer esto, porque, por ejemplo, yo esta semana me estoy sintiendo re mal con mis hijos. Porque no Porque está. tuve parto 3 días, mañana tengo una cesárea porque esa es selectiva, pero pues no pasa todos los días. Sí, Y estoy haciendo cosas que yo también disfruto, porque yo también disfruto y yo amo estar con mis pacientes en parto. O total. sea, para mí no es ir como que, ay, qué pereza va a ir a ese parto. O sea, para mí, yo amo ese momento. O sea, yo siento que eso tiene una energía tan bonita al nacimiento que yo me lo gozo 100%. Totalmente. Entonces, que la mamá esté haciendo lo que sea que le guste, trabajar en la empresa, ir a hacer ejercicio, lo que sea que disfrute, eso hace que llegue mucho mejor y más recargada para volver a cuidar a ese bebé. Ujú. Así es, tal cual lo digo yo. Y eso ayuda Y eso para lo quitarse siente el esa bebé. culpa, lo siente el bebé. Desde la ginecobstetricia, porque a mí a veces me preguntan, vos tuviste el primero cesárea y el segundo fue parto natural, ¿cuál duele más? Y yo, ¿qué te digo? Son flores diferentes. Son dolores diferentes. Tú como ginecobstetra, ya nos diste la respuesta, son dolores diferentes, pero claramente tú eres pro parto natural como dula. Pero ¿qué dolores podría esperar? Más allá de físicos, como qué dolores se podría esperar, por ejemplo, ya hablamos mucho del parto, pero ¿y la cesárea? O sea, Bueno, la cesárea tiene unos riesgos, sí. obviamente. Dentro de la cesárea, yo siento que la mujer siente mucho una sensación y es que no está siendo partícipe. Ujú. O sea, a mí me están sacando a mi bebé y yo no me doy cuenta, sino como que ya, y lo viví yo. O Sí. sea, como que ya nació y yo, No dice nada. emoción que yo le pongo a los partos y yo, ya nació, mira tu bebé, no sé qué, ya nació, está bien. Y como Gabriel venía chiquito porque él hizo una restricción del crecimiento por la misma cirugía y el uso y todas esas cosas, entonces en ese miedo y en esa posible complicación mía, yo era, respira, llora, o sea, yo no viví nada más que, uno siente que no está siendo partícipe de ese momento. ¿Listo? Ahora, todas lo tomamos diferentes, porque hay mujeres que piden por elección cesárea. Y está bien, y se la gozan y aman su cesárea. Lo importante es que sea elección de la mamá. Es igual de válida, porque a veces Exacto. hay mujeres que muy tranquilamente dicen, no, yo no voy a pujar, yo no voy a tener esos dolores, qué miedo, me da miedo el parto, un montón de cosas, pero también en el fondo dicen como, ¿será que yo fui facilista? ¿Será que No, no? Es la elección es la igual de elección. poderosa. Exacto, es la elección porque ahora uno no siente que participe en ese momento, pero dolor hay. Sí, hay dolor. Hay dolor en la cesárea. Uno quisiera pararse a darle pucheca a su bebé de una y es como que... Y estás con las piernas dormidas. Pero entonces no puedes decir me duele porque, ajá, toca lactar a un bebé. Sí. Entonces también los dolores son completamente diferentes. Los dolores son más de elegí esto, pero, pucha, me está doliendo y todo el mundo dice que esto no duele. Entonces estoy siendo una floja y la culpa de nuevo. Otra vez la culpa. Entonces, pues realmente yo siento que son dolores netamente diferentes que no se pueden comparar, que si la mujer lo eligió, pues digamos que siento que lo puede disfrutar un poco más, Ujú. ¿listo? Porque al final fue la elección, pero a la mujer que le tocó puede ser un poquito más duro. Pero aún así hay que respetarlo porque no está mal, lo que les digo nuevamente, o sea, también es una vía de nacimiento y hay que acompañar ese dolor de otra forma. Ahora, la cesárea también tiene otras molestias. Por ejemplo, en una cesárea pasamos muchos líquidos porque como se baja la presión por la anestesia y no sé qué, entonces toca tener la presión un poquito más altica, toca pasar muchos líquidos y eso se transforma en hinchazón o edema en los pies en las semanas siguientes. Sí. Y eso es incómodo, de hecho, y eso duele. Y las pacientes son como que, ¿por qué me quedaron así los pies? Van a estar así para siempre y se asustan. Sí. Tal vez los medicamentos pueden retrasar un poquito el inicio de la lactancia, pero igual va a haber. Sí. Pero puede retrasarlo un poquito. El parto, pues el dolor está en el parto. En Y después descansamos. O sea, es como al revés. Total. En la primero descansamos y después viene el dolor por unos días. Y en el parto el dolor es antes de y nace y
Total. descansamos y la recuperación sí es mucho más rápida. O sea, eso sí es, así haya un desgarro, así haya lo que haya, la recuperación sí es mucho más fácil, eso sí es una realidad. No quiero hablar de desgarros porque si hay mujeres embarazadas, claramente que lo están viendo, se van a asustar. No, porque no, o sea, existen cosas para disminuir ese riesgo y para que sea un desgarro pequeño y también eso es tema tabú. O Sí, sea, todo el mundo dice, ay, no, y va a quedar súper diferente y ya no va a ser la misma, no sé qué. No es cierto, sí, no. no es cierto. Y O lo sea, sé porque tú lo manejas también súper bien, la sutura o evitar que haya un desgarro, entonces abre un poquito. Me exacto. acuerdo perfecto durante el parto de Samuel. O sea, hay lagunas, pero me acuerdo de Paula diciéndome, te voy a abrir un poquito para que no te... Yo, ¿cómo? Bueno, listo, todo. Sí, o sea, hay momentos en los que se debe hacer una episiotomía. Uno siempre va a preferir un desgarro pequeño, pero también hay indicaciones en las que todo, o sea, bladres grandes, perines rígidos, expulsivos largos, que pues uno necesita que bebé nazca porque Ágiles. ya está mucho tiempo ahí. Así. Hay unas indicaciones claras. Lo importante es eso, explicarle, vamos a hacer eso y explicarle sentados en el consultorio, porque ahí en ese momento, No había nada que explicar. hágale, ya, Hágale. sí. Pao, aquí viene la anécdota que queríamos contar y hay muchos dolores y antes de terminar el podcast hay un dolor del cual yo creo que este es del que menos se habla y es literalmente el dolor en el miedo de parir. Pero no es del miedo de, ¿será parto natural? ¿Será cesárea? ¿Qué va a pasar? ¿Nacerá bien mi bebé? No, es literalmente el miedo a que el bebé salga. Ujú. Porque detrás de eso están los miedos de los cuales tú nos vas a hablar. Y vamos a contar la anécdota mía Bueno, contigo. muchas veces, y eso le pasa más, bueno, no solo a las mamás por segunda vez, a muchas mamás. O sea, Claro, no quiero que nazca porque tuve una separación claro, estoy suelta. en medio del embarazo y ahora yo cómo voy a ser mamá sola. No quiero que nazca porque viene con alguna enfermedad Sí. y me voy a tener que quedar en la UCI con el bebé. No quiero que nazca porque tengo otro bebé en la casa y yo cómo voy a querer a dos bebés al mismo tiempo. ¿Y cómo me voy a quedar aquí y mi bebé me está esperando en la casa? Yo no No. quiero dejarlo. Y esa es la que nos da más duro a todas. Sí. Me incluyo. Porque es que uno no sabe cómo va a manejar esos celitos, cómo va a cargar a mi otro bebé y si uno sabe, ya sabe, porque en el segundo uno ya sabe que va a dar teta todo el día Sí. y el otro va a estar Y ahí. el otro ahí. ¿Qué me Oye, pasaba? Que Alejo cada que entraba al cuarto, yo tenía a Samuel ahí. Y él era como, uno quería comer otra vez con ese niñito. con el niño, yo no lo Mira, el pez. como poniendo no. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, ese es uno de los mayores miedos. Y eso hay que hablarlo. Y eso hay que darle significado y quitarle el tabú, porque el parto es muy emocional. Ujú. ¿Listo? Todas estamos hechas para parir. Nuestro cuerpo está hecho para Diseñado. diseñado para eso. Que es chiquita, que es gordita, que es flaquita, que esa pelvis está muy chiquita. Yo les digo, la mejor demostración de que todas estamos hechas para parir son las indígenas, que son de este tamaño. Sí, Y todas tienen bebé. tienen todos, sí. ¿Listo? O sea, nuestro cuerpo está hecho para parir. Hay situaciones que son excepciones, ¿sí? Que hacen que no se pueda. Pero en teoría estamos hechas para eso. Pero lo emocional frena mucho. Y tenemos la anécdota de Lina, que nada que arrancaba parto. ¿Cuántas semanas? 38 semanas y media. Ya iba para no, con Samu ya estaba de 39 y pico. 39 y pico. Ujú. Y nada. Y nada. Ni media contracción, pero es que ni media contracción, ¿no? Nada. Empezó medio las contracciones, pero Paola me decía, estás completamente cerrada. Sí. Cerrada, como la muralla china, pero cerrada. Y yo, Dios mío, voy a terminar el cesárea otra vez, no voy a lograr el parto. Sí. Llegó yo a urgencias, ¿no? Cuéntanos usted. No, dale. Llegué con Federico y Paola, yo ya tengo contracciones. Y Paola me mira a los ojos como, ¿estás cansada? Y yo, estoy muy cansada. Sí, sostener. Federico estaba sentado a un lado, estábamos ahí en observación de ginecobstetricia. Ella me sienta en la camilla y me dice, me miró a los ojos, de mujer a mujer, así como es ella. ¿Tú cómo estás con Alejo? Mi primer hijo y yo. ¿Qué? ¿Cómo qué? Mira. Tra- Me, pero me derrumbé.
a llorar. Y yo le decía, ya me voy a poner a llorar yo también. Y yo, es que yo no sé cómo voy a hacer para llevar otro bebé a mi casa. Yo que, mejor dicho, y yo ya lo había preparado, ya le había comprado a Daniel el tigre, llega, tiene hermanita, ya le había comprado la música, él es el mejor hermano del mundo, habíamos comprado el regalo con el que íbamos a llegar. Y Federico aterrado, como, ¿qué está pasando aquí? Las dos nos abrazábamos, llorábamos. Y mi esposo, ¿qué está pasando? Claro, yo tenía un miedo infinito de que el bebé aquí estaba atascado aquí y Paola me decía, por eso no estás dejando que él salga. No le Hay estás una permitiendo conexión. nacer. Hay una conexión supremamente emocional con el parto Sí, y entonces hay que validarlo. exacto. Hay que validar eso porque muchas veces por ese miedo a que nazca, ese cuello no abre. Hijo de pucha, y no abre, esos bebés altos. Ahora, hay muchas causas, ¿no? No quiere decir que esta sea la única causa, porque entonces después de, Paola dijo eso y entonces yo tengo un Prolongada ginecobstetricia, por favor, zumben el episodio. O sea, hay muchas causas, pero siempre hay que validar las emociones, Total, total. porque muchas veces esas emociones hacen que todo fluya cuando las soltamos. Divino. Yo no quiero mejor dicho, yo quiero que el mensaje final de este podcast, de este episodio, y lo vean mujeres en embarazo, mamás ya, mamás de bebés, mamás de niños más grandes. El objetivo del mensaje aquí fue, hay dolor, hablemos del dolor, hay dolor en la maternidad, hay culpa en la maternidad, y no es necesario que la transitemos solas. Necesitamos una tribu para maternar. Y estamos aquí para eso. Pero en el dolor de la transformación del cuerpo, en el dolor de un parto que no terminó, que no terminó como yo quería, sino en cesárea, en el dolor de una pérdida de un bebé, en el dolor de no poder lactar o de poder lactar y que duela, que eso puede ser otro capítulo, en el dolor de que creo que estoy haciendo mal las cosas conmigo, o sea, tantos dolores. Hay algo supremamente poderoso y es que somos excesivamente poderosas al poder crear vida. Así es, mira, yo creo que la magia del embarazo, del parto y la maternidad está en darnos la oportunidad y en darnos el chance de no ser perfectas, de no ser superpoderosas, de saber que dentro de ese superpoder que tenemos de dar vida y de ser mamás, también hay un montón de miedos y debilidades Y vulnerabilidad. y saber transformar eso en amor. O sea, las contracciones duelen, pero si pensamos que cada contracción va a hacer que mi cuello dilate y yo voy a conocer a mi bebé, la tomamos diferente. Concentrarse en eso. Si sé que el pujo duele, pero ya iba a salir la cabecita, lo transformamos diferente. Si la lactancia nos molesta, pero sabemos que no nos tiene que molestar y que podemos pedir ayuda y que no tenemos que ser perfectas, sino porque yo no sepa poner bien a mi bebé, lo estoy haciendo mal, pues que es mi primer bebé, nadie nace aprendido. Sí. O sea, toca hacerlo paso a paso, lo vamos a hacer diferente y saber eso, lo de la tribu. Muchas veces nos da pena o por personalidades, yo soy una, que yo soy yo solita. O sea, yo soy una de que yo puedo solita, pero en la maternidad he aprendido a soltar muchas cosas y a hablar muchas cosas que yo siento que la frustración, la culpa, si uno lo habla con la pareja, con la amiga, con la otra amiga que también es mamá, duele menos, pesa menos. Total. Y estar acompañado por personas que validen esas emociones, que sepan que no todo tiene que ser tan científico, ¿no? Yo soy súper juiciosa y yo soy ñoña y yo soy chocha y todos los exámenes y todo perfecto y no me gusta esta ecografía y pidamos otra. Pero yo siento que en medio de la consulta, cuando una paciente necesita hacer un stop de este control prenatal, no me está aportando nada, sino que yo necesito es que me escuchen y es que yo estoy en plena separación. También tener una red de apoyo profesional para yo saber a dónde direccionar a esta mujer. O sea, vení, anda con psicología, date un espacio. Yo creo que necesitas ir con psiquiatría, haz ejercicio. ¿Listo? Necesitas liberar dopamina. Sí. ¿Listo? Entonces,
cuidar a esa mujer no solamente desde el está embarazada, tiene unos riesgos, necesita unos suplementos y al final necesita que ese bebé salga por la vía que sea, pero que salga, no es solo eso. Es cuidar desde una forma más amorosa, más respetuosa, más humana, más cálida y ayudar y acompañar a esa mujer en ese proceso que es maternar. Y yo creo que mi lactancia de mi primer hijo no fue fácil. O sea, me volví una asesora de lactancia con la lactancia de mi primer hijo. Y yo digo, todo pasa por algo. O sea, ahorita las mamás llegan y no saben no sé qué, y yo no puedo dejar la consulta en una consulta y ya yo no vení, tenés que hacer esto y hacer esto y Sí. ponerse esto. Entonces, claro, la consulta me alarga terrible. Te volviste asesora en lactancia, más o menos. Pero es ese plus de que ahí ya no acompaño como ginecóloga solamente, sino como mamá. Me pasa igual. Entonces, Pasa igual. entonces es como ayudarles, ven y si tenés todo eso y si aprendiste y si la vida te llevó a aprender todo eso, ahora regalo. Sí, me pasó igualito y me pasa en la consulta de nutrición, cuando la mamá me dice, no, es que me está doliendo tal", y yo, fíjate en esto, llama a una dula, hazlo así, Hacer un acá, masaje, hacete cualquier tal cosa. cual. Somos una tribu también de mamás y por eso quisimos regalar este podcast para todas. Vamos a dedicar además este episodio a Antonio, es el bebé que Paola se tiene que ir ya a recibir. Es el bebé de Vanessa Mateus, una de las nutricionistas del equipo, que en este momento está en la clínica en Banaco esperándola a ella y yo la tengo que dejar ir. Te quiero demasiado, de verdad, porque A ella le debo la hermosa alimentación de Gabriel y ya vamos a empezar con Elena. Tenemos cita, la próxima semana, pero te debo también que mis hijos coman perfecto. yo la Hacerlo bonito y con amor también es de la en amor diferencia. total de mamá a mamá y de mamás a mamás, de profesionales a mamás. A Paula le debo además un parto natural hermoso que es de verdad que Después de decir que duele, que es terrible y que Ariel es hermoso. Esa es la finalidad, esa es la finalidad, ese es el objetivo. No es fácil, pero dentro de lo difícil puede ser bonito. así es. Gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu calidez humana. Y a todos ustedes, suscríbanse a nuestro canal de Nutrición en Movimiento. No se pierdan estos episodios de podcast de, ya se me olvidó, Crónicas de una nutricionista. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Te dije que iba a llorar. No, casi me hace llorar.